Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo ahora mismo camino de Barcelona en la recta final de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, del Tito Miguel. Bueno, ya hace un tiempo que estoy retrasando este vídeo. La verdad es que estoy aprovechando este mes de septiembre para hacer esos vídeos que ya hacía tiempo que tenía en la cabeza, para decir, no, empieza bien este curso y haz estos vídeos de una puñetera vez. Y es que hoy os quiero hablar de una de mis mejores lecturas del año pasado, y no es otra que Solenoide de Mircea Cărtărescu. Tochal. Considera no solo una de las obras maestras de Mircea Cărtărescu, sino una de las mejores novelas de nuestros tiempos. Un libro, según muchos, llamado a convertirse en un clásico de la literatura de nuestro tiempo. Yo, antes que Solenoide, solo había leído Cuentos dispersos de Mircea Cărtărescu y Las bellas extranjeras, que no deja de ser una recopilación de relatos sobre lo que supone ser escritor y lo conocido como mundillo literario. Os voy a dejar mi reseña de Las bellas extranjeras por aquí arriba si os interesa. Pero esta ha sido la primera novela como tal que he leído de Mircea Cărtărescu, además su libro más extenso que yo sepa, que me ha parecido realmente es tan bueno, merece Mircea Cărtărescu el premio Nobel de literatura. Os lo cuento todo en este vídeo. Pero antes, tengo que abrir el paréntesis de spam de Trotalibros Editorial. No os quiero hablar de las últimas novedades, de Expiación, de Precioso Veneno, que por cierto sale la semana que viene, sino que os quiero hablar de un libro del primer año de Trotalibros Editorial que creo que a todo aquel que le guste Mircea Cărtărescu le va a gustar. Hielo de Anna Kavan. Un libro inclasificable. La mayor influencia de Anna Kavan, al igual que en el caso de Mircea Cărtărescu, es Franz Kafka. De hecho, el Kavan de su apellido viene de Kafka. Y en Hielo, la última novela que publicó antes de morir de sobredosis, construye toda una distopía, un mundo postapocalíptico que se está viendo cubierto por el hielo, una especie de cambio climático a la inversa y de forma extrema, y mientras todo el mundo huye de la muerte blanca, un hombre busca obsesivamente a la mujer a la que dice amar. Narradores no fiables, ambientación perturbadora, una narración de lo más misteriosa e interpretable. Así que esta es mi recomendación de Trotalibros Editorial, la editorial de este canal. En este vídeo os dejaré el enlace con toda la información de Hielo de Anna Kavan por aquí abajo, que además lleva el prólogo de José Carlos Rodrigo. Y ya os avanzo que como experto en Mircea Cărtărescu ha participado en este vídeo. Y ya, sin más dilación, bienvenidos a Trotalibros. He cogido piojos otra vez. Ni siquiera me sorprende, ya no me asusta, ya no siento asco, solo me pica. Así empieza Solenoide, una de las obras maestras de Mircea Cărtărescu. Y digo una de sus obras maestras y no su obra maestra porque hay cierta discusión sobre cuál es su mejor obra, si Solenoide o su trilogía Cegador. Debate en el que no puedo entrar porque todavía no he leído Cegador. Publicada en 2015 y traducido al español por Marián Ochoa de Eribe en 2017, así como en catalán por Antònia Escandelltur, está claro que Solenoide marca un antes y un después en la obra del más importante e internacional de los escritores rumanos actuales, Mircea Cărtărescu. Yo llegué a este libro por la recomendación insistente de José Carlos Rodrigo, con quien tengo un podcast sobre literatura, El Café de Mendel, que podéis encontrar en todas las plataformas. Y aunque yo había leído algunas cosas de Mircea Cărtărescu, como El ruletista, insistía tanto José Carlos con que tenía que leer Solenoide que finalmente caí. Y es que José Carlos, como ya os he avanzado antes, es un experto de Mircea Cărtărescu. De hecho, el próximo 27 de septiembre llega a todas las librerías su ensayo
con Mircea Cartarescu, El hacedor de insomnios, publicado por Ediciones del Subsuelo, en el que José Carlos, pues a través de libros como Solenoide, analiza y explora el universo de este gran escritor. De verdad que estoy hasta agobiado, estoy intentando entrar en el tema porque es un libro tan grande, tan inmenso, de estos libros que cuando lo terminas lo primero que piensas es cómo voy a reseñar esto, cómo poder transmitir la experiencia lectora que supone la lectura de Solenoide. Esta reseña ya la doy fallida desde ya. Más que reseña, quiero que sea una aproximación personal, ¿no?, de las cosas que se han quedado en mí tanto tiempo después, porque lo leí el año pasado, las sensaciones que sentí, lo que me sorprendió, lo que me atrapó de esta novela, ¿no? Porque creo que para hablar en profundidad de este libro tienes que escribir un libro como ha hecho José Carlos. Así que, hecha la exención de responsabilidad y el captatio benevolentiae, me dispongo a hablaros de Solenoide. ¿Qué lo tengo que hacer? ¿Qué lo tengo que hacer? Va, allá voy. Mircea Cartarescu, antes de convertirse en el escritor de fama y alcance internacional en el que se ha convertido, era profesor en un instituto de Bucarest. Él soñaba con ser escritor, escribía poemas en sus ratos libres, pero su vida iba transcurriendo pues de una forma tan gris como la propia ciudad de Bucarest, trabajando de algo que no le gustaba, enseñando a niños, hasta el 24 de octubre de 1977. Esta fecha es clave, no solo en la vida de Mircea Cartarescu, sino también en Solenoide. Y es que el 24 de octubre de 1977, Mircea Cartarescu lee un poema titulado La caída, en el círculo literario Cenáculo de la Luna. Cuando leí Solenoide, volvía constantemente a ese instante vital en la vida de Mircea Cartarescu. He vivido instalado en los segundos que transcurrieron después de que terminara el poema. Esos instantes que precedieron al aplauso general. Y es que el poema de Mircea Cartarescu impresionó a todo el mundo. Y ahí, en el éxito que obtuvo su poema en el Cenáculo de la Luna, arranca la carrera de Mircea Cartarescu como escritor. Ahí empieza su carrera literaria. Todos sus poemas obtenían un éxito espectacular. Todo el mundo quedaba impresionado por cómo jugaba con el rumano, de qué manera habría caminos en la literatura rumana. Aquí nos vamos a centrar en ese momento, en ese Big Bang de la carrera literaria de Mircea Cartarescu, la lectura de su poema La caída en el Cenáculo de la Luna. Y es que el protagonista de Solenoide es el mismísimo Mircea Cartarescu, que nos propone un juego metaliterario e incluso, yo me atrevería a decir, metavital. Y es que el núcleo de Solenoide es básicamente el ejercicio de revisitar ese episodio de su vida y a partir de ahí construir una especie de ucronía siguiendo la hipótesis de qué habría sucedido si la lectura de su poema La caída no hubiese tenido éxito esa noche del 24 de octubre de 1977. ¿Qué habría pasado si esa noche, al leer su poema La caída, en vez de impresionar a todo el mundo, en vez de esos aplausos, hubiese caído en saco roto, hubiese sido ignorado, fracasado? Creo que a nadie se le escapa que en cualquier carrera de un escritor, bueno, directamente en cualquier carrera, hay un elemento de suerte, de fortuna, de casualidad, que hace que se dé el éxito. No todo es talento. Si bien es elemento necesario, no es suficiente muchas veces. Mircea Cartarescu ese día tuvo muchísima suerte. Impresionó a todos los asistentes su poema, pero podría perfectamente no haber sido así. Solenoide está protagonizado por ese alter ego de Mircea Cartarescu, ese yo alternativo, ese yo que podría haber sido y no fue, que se bifurca en ese instante del 24 de octubre de 1977. En Solenoide, Cartarescu sigue los puntos espectrales de esa vida alternativa de perdedor. Podríamos decir
que el protagonista es exactamente el mismo que su autor hasta el 24 de octubre de 1977. Pero mientras que en la vida real Mircea Cartarescu en ese instante empezó a seguir un camino de éxito absoluto e internacional como escritor, aclamado por todo el mundo, ganador de todos los premios, menos de momento el Nobel que se le resiste. Aquí explora su vida de haberse convertido en un perdedor, porque Mircea Cartarescu tiene clarísimo que si ese 24 de octubre de 1977 su poema La caída no hubiese gozado del éxito y de la acogida que tuvo, habría enterrado definitivamente sus esperanzas de convertirse en escritor y habría seguido siendo un profesor infeliz y mediocre en un instituto gris de la Gris Bucarest, entre otros profesores mediocres, viviendo en su piso en un gran edificio con forma de barco, pensando en cómo habrían sido las cosas si su poema hubiese tenido éxito, pensando en el Mircea que realmente ha sido, en cómo habría sido su vida de haberse convertido en un escritor de éxito internacional. Es interesantísimo este juego existencial que nos propone Mircea Cartarescu en este libro. Y en ese sentido me encantaría invitar a José Carlos Rodrigo para que nos lo explique. Adelante, José Carlos. En Solenoide todo funciona alrededor del motor narrativo del doble. El doble que se desgaja de Mircea Cartarescu, por ejemplo. La novela juega con la idea del doble y el gemelo maligno, o el anti-Mircea, ¿no? Cuando Mircea lee su poema en el cenáculo y es rechazado, se produce una escisión. El Mircea Cartarescu escritor que todos conocemos continúa su camino del éxito y sale del libro, y el anti-Mircea, el Mircea que ha fracasado en su lectura, inicia lo que es la novela Solenoide, donde lo que va a hacer es contarnos cómo es la vida de Cartarescu, o de este Mircea fracasado, que es un profesor de instituto en la Rumanía de Ceausescu. Por lo tanto, ya tenemos uno de los motores, el doble. Pero todo en la novela tiene un lado A y un lado B, un lado de luz y un lado de oscuridad. Lo que ocurre por las mañanas, lo que ocurre de forma diurna, sería lo racional, y lo que ocurre de forma nocturna sería lo onírico y sería lo fantástico. Así que tenemos una Bucarest A y una Bucarest B, que funciona como una Bucarest gemelar, y también su lado oscuro y su lado maligno. Incluso el propio libro además es un diario que está escribiendo el anti-Mircea. Así que tenemos el libro de Solenoide por un lado y el diario por el otro, que es el anti-Solenoide. Toda la novela está llena de estas dicotomías, que lo que hacen es ahondar en esta figura del doble maligno, del doppelganger, ¿no? Y de cómo funciona todo el universo que siempre tiene al otro lado su réplica. Esta es la clave de lectura más importante para entender Solenoide. Muchísimas gracias, José Carlos, por aportar tu granito de arena a esta reseña. Recordaros que el 27 de septiembre podréis encontrar en las librerías Mircea Cartarescu, El hacedor de insomnios, el ensayo que ha escrito José Carlos Rodrigo sobre Mircea Cartarescu, publicado por Ediciones del Subsuelo. Pero bueno, como ya supondréis, siendo un tocho de 860 páginas en mi edición, no se limita a este juego metaliterario del alter ego de Mircea Cartarescu, de esta ucronía vital, sino que esto no es más que el núcleo, la raíz, alrededor del que se va desarrollando y se va desplegando toda la historia. Vamos siguiendo la rutina de su protagonista, de este Mircea Cartarescu alternativo, y a través de ella el autor va construyendo una novela de mil caminos que se pierden en el laberíntico Bucarest comunista de los años 80. Una ciudad melancólica, pobre, lúgubre y desolada como un cuerpo escuálido. Y es que esto es interesante porque antes he dicho que el protagonista es el mismo Mircea Cartarescu, este Mircea Cartarescu alternativo, pero en realidad el protagonista verdadero de esta novela es Bucarest, que se nos presenta como un cuerpo. Sus laberínticas calles se nos presentan como venas, sus edificios órganos, llenos de orificios a través de los que sus personajes, como parásitos, penetran en las misteriosas y mágicas entrañas de este inmenso organismo. Solenoide es el diario que escribe ese Mircea Cartarescu que ha enterrado sus sueños de ser escritor y tiene una
existencia gris, monótona, rutinaria, infeliz, cuyo día a día se limita a ir de su casa a la escuela a enseñar a niños déspotas y despiadados. Nos va presentando al resto de profesorado, personas también mediocres, pero a la vez, en esta existencia tan gris, tan lúgubre, tan desolada, realidad y sueño se confunden en esta novela. Constantemente el protagonista se deja caer en mundos mágicos, fantásticos y metafísicos, especies de Alephs, ¿no? de Borges, a través de los que el lector intuye que escapa de la cruda realidad estanca de profesor de instituto. Y esto, sin duda, es lo que más me ha gustado de Solenoide. O sea, es una novela que ya os avanzo. Me ha alucinado, o sea, me voló la cabeza completamente. Pero de todo, lo que más me gusta es cómo juega con esa mezcla, esa confusión entre lo onírico y lo real, lo gris y lo fantasioso. En ese sentido, incluso me recordó un poco una película que a mí me encantó, que es El laberinto del fauno, ¿no? En el que, pues, conocemos a su protagonista, una niña que vive los tiempos oscuros de la guerra civil y ante las injusticias y el mundo tan cruel que se presenta ante ella, escapa de vez en cuando, abre ventanas de la realidad a un mundo fantástico de hadas, de magia, en el que tú como espectador intuyes que es su fantasía para huir de su triste realidad. Pues Mircea Cărtărescu hace exactamente lo mismo en el Bucarest comunista de los años 80 que nos presenta en Solenoide. Pero es que es inabarcable cómo despliega la novela en todas direcciones. Es de una ambición extraordinaria Solenoide. Uno de los elementos básicos de Solenoide es la geografía corporal, el elemento del cuerpo. Y el cuerpo observado a dos niveles. El primero es el individual, y eso lo encontramos en el protagonista, en el mismo Mircea Cărtărescu, cuyo cuerpo es un misterio en sí mismo. Tienes tú como lector en todo momento la sensación de que todo está ocurriendo en la mente, en el cerebro del protagonista. Su cuerpo expulsa cosas que Mircea Cărtărescu no entiende, como dientes o hilos. Su cuerpo está lleno de cicatrices de un pasado que muchas veces Mircea Cărtărescu tiene recuerdos vagos, difusos. Su piel se desprende. Es como que su cuerpo en todo momento se comunica con él. Es una fuente constante de misterios, de interrogantes. Una geografía en sí mismo. Y esto concuerda muy bien con el otro nivel que juega en cuanto al elemento del cuerpo, que es el cuerpo a nivel urbano, a nivel de la ciudad de Bucarest, ¿no? Ya os digo, aquí hay un coprotagonismo entre Mircea Cărtărescu y la ciudad de Bucarest. Y Bucarest, como os he dicho antes, también se nos presenta como un cuerpo. Realmente te transmite la sensación de que los personajes, el mismo Mircea Cărtărescu, son parásitos en un gran cuerpo urbano, el cuerpo de un gigante, que como el propio cuerpo de Mircea Cărtărescu tiene orificios, tiene ventanas, recovecos y misterios por explorar. En este sentido, la ilustración de la cubierta de la edición en catalán me parece excepcional. No sé si se verá, pero es como una especie de mapa que forma un rostro con sus calles, con sus plazas, con sus avenidas. Pero el tema es que vamos explorando Bucarest, un Bucarest con los solenoides que dan título a la novela. Los solenoides son una especie de mecanismos de energía ubicados en diferentes partes de la ciudad, y uno de estos solenoides está justo debajo del edificio con forma de barco en el que vive el protagonista, Mircea Cărtărescu. Y sus ondas de energía aportan una especie de magia en esa ciudad tan triste, tan lúgubre, tan melancólica. Por ejemplo, Mircea Cărtărescu en su habitación tiene un botón que descubre en un momento dado y que si lo pulsa empieza a flotar en el aire, ¿no? Como si no hubiera gravedad. Este elemento, por cierto, da momentos impresionantes, como por ejemplo momentos de sexo flotando en el aire, que son de una fuerza visual impresionante. Pero este es solo un ejemplo de fantasía en la última ciudad en la que esperarías encontrar fantasía, ¿no? Porque es que realmente se te presenta Bucarest como esa ciudad
pues comunista, ¿no? En el sentido de gris, desangelado, triste, pesarosa, pues ahí va abriendo Mircea Cărtărescu elementos de fantasía, algunas asombrosas, como el tema de los solenoides, ¿no? Y la visión de Mircea Cărtărescu flotando en su habitación. Otras lúgubres, como cámaras subterráneas con laboratorios llenos de embriones. Y otras sorprendentes, como manifestaciones de sectas que claman contra la injusticia del paso del tiempo, la enfermedad y la muerte. En este realismo mágico a la rumana, nunca sabemos qué es verdad y qué es ensoñación. Pero es que la verdad es que poco nos importa. Esta es la habilidad al escribir de Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu te invita a un mundo que tiene sus propias normas, lleno de imágenes muy visuales. El mundo interior y el exterior se confunden en una historia de sensaciones que te transporta a realidades fantásticas, oníricas. Y el mayor contraste en este universo es entre la austeridad del mundo real y el lirismo de la ensoñación de lo onírico. Este contraste, por ejemplo, nos lo encontramos en el caso del sexo, mientras que en el mundo real es la unión física, es el hecho sexual físico. En la fantasía se vuelve una unión espiritual. Y a partir de eso, la novela se expande por todos lados. Comparte con Los Errantes, la novela de la novel Olga Tokarczuk, por cierto, amiga de Mircea Cărtărescu, ese mosaico de realidades que va formando, pero para mí Solenoide tiene un rumbo y una unión que no tiene Los Errantes y que eché en falta ahí. Tiene muchos elementos distintivos de Mircea Cărtărescu, como la presencia constante de los insectos, piojos, gusanos, mariposas, incluso ácaros. Para mí uno de los mejores capítulos de la novela, más bien al final, es un momento en el que el protagonista entra en la existencia de un ácaro y Mircea Cărtărescu se pone a imaginar cómo es la vida de un ácaro y realmente te hace sentir ácaro. Es muy fuerte. También juega este juego metaliterario del alter ego con muchísimas reflexiones existenciales sobre lo que es la realidad y sobre cómo de diferente habría sido nuestra vida si no se hubiesen dado todas y cada una de las casualidades que se han dado en nuestra vida. Ese pensamiento del que intentamos huir porque es demasiada la fragilidad de que cosas tan importantes en nuestra vida como puede ser nuestro oficio o nuestra pareja o nuestros amigos o tantos elementos que son fundamentales en nuestro día a día han dependido de no miles ni millones sino billones, infinitas casualidades que se han ido alineando una tras otra hasta crear esta realidad que es nuestra vida. Solenoide está lleno de personajes extraordinarios, a destacar obviamente todo el profesorado del instituto en el que trabaja Mircea Cărtărescu. Por ejemplo, hay una profesora que es tan bella y exuberante y exótica como la propia Remedios la Bella de 100 años de soledad. Hay muchos elementos aquí que dejan entrever la gran admiración que tiene Mircea Cărtărescu por Gabriel García Márquez. Y de hecho, para mí, las grandes influencias de Mircea Cărtărescu a la hora de escribir Solenoide son Franz Kafka, Marcel Proust y Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez por el tema del realismo mágico, Marcel Proust por el mapa de recuerdos que crea en Solenoide y por supuesto Kafka en el cuerpo, incluso en la forma de escribir y las reflexiones que hace. Para mí Kafka es la gran influencia de Mircea Cărtărescu en Solenoide. Como Kafka utiliza un hecho sobrenatural para hacerse preguntas sobre la propia existencia, la realidad, etc. He intentado hacer esta reseña de forma que no intimide porque lo cierto es que yo cada vez que veía una reseña sobre Solenoide me quedaba con la sensación de no saber de qué iba, de ser una novela muy abstracta, muy caótica de alguna manera, pero para nada, Solenoide no es un libro exigente. Es un tocho, tiene una estructura complejísima, toca 1000 temas, avanza por todas direcciones, pero creedme cuando os digo que no se trata de una lectura muy densa ni muy exigente. De hecho, para mí es una lectura hipnótica que te atrapa desde la primera página y no te suelta en ese mundo de sensaciones. Y aunque hay momentos en los que te puede sorprender,
También es cierto que existen muchos personajes. No puedes parar de leer porque quedas completamente hipnotizado, atrapado por la gran habilidad narrativa de Mircea Cărtărescu. Temáticamente, Solenoide es una novela profundamente existencial. Mircea Cărtărescu construye esta ucronía de su propia vida para hacerse preguntas sobre la existencia, quiere entender la muerte, el sentido de la vida, la injusticia, la soledad, el sentido de incluso la literatura. Está lleno de reflexiones sobre la literatura, la poesía o la vida como escritor y el amor. Y sobre todo no se puede hablar de los temas que aborda Solenoide sin mencionar la ciudad de Bucarest. Mircea Cărtărescu presenta en Solenoide Bucarest como la ciudad de la desolación. Cito textualmente, la ciudad más triste de la tierra. Tengo la sensación de que Mircea Cărtărescu tiene la misma relación de amor-odio con su nación y con Bucarest como la que tenía James Joyce con Irlanda y Dublín. Una relación amor-odio en la que no deja de criticar en todo momento la fealdad y lo triste que llega a ser Bucarest, pero a la vez notas cierto amor por esta ciudad. Te crea todo ese universo subterráneo, invisible dentro de Bucarest que te hace vivir la ciudad de una forma extraordinaria y sin duda para mí Solenoide no solo está llamado a ser un clásico de nuestro tiempo, sino que está llamado a ser la novela de Bucarest. Esto es básicamente Solenoide, un Aleph hecho literatura, un Aleph enterrado en el corazón de esta ciudad de la desolación que es Bucarest. La historia de uno de los parásitos que se mueven por sus calles y por sus edificios, ese Mircea Cărtărescu que podría haber sido y no fue, que se bifurca ese 24 de octubre de 1977 y nos cuenta su existencia, su soledad, y de ese universo entero que late dentro de él y lucha por salir, y que él, aunque haya enterrado cualquier esperanza de convertirse en escritor, no puede dejar de escribir. Porque si algo queda claro en esta novela es que escritor no es quien publica libros, ni siquiera quien los escribe. Escritor es quien tiene todas estas historias latiendo en su interior y no puede hacer nada para evitar sacarlas. Y así pues, tanto el Mircea Cărtărescu que fue como el que pudo haber sido son escritores. No busquéis en Solenoide una historia convencional con introducción, nudo y desenlace. Solenoide es una novela monumental de casi 900 páginas, postmoderna, original, con más preguntas que respuestas. Un libro con todos los elementos de una verdadera obra maestra de la literatura. Estoy convencidísimo de que va a convertirse en un clásico y en este sentido no puedo terminar esta reseña sin dejar de pedir a la Academia Sueca, por favor, que le den el Premio Nobel de Literatura, porque me parece indignante que algunos escritores que podrán ser mejores o peores, os podrán gustar más o menos, pero para mí, que hayan dado el premio Nobel a escritores como Patrick Modiano o Annie Ernaux y no se lo hayan dado a Mircea Cărtărescu, es un sinsentido que no puede permitirse la Academia Sueca. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído a Mircea Cărtărescu, si habéis leído Solenoide, si os ha llamado la atención, si os ha intimidado, porque de verdad que he intentado hacer esta reseña de forma que no intimidara, porque en serio, tenéis que leer este librazo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.